Hola, ¿cómo están? Con Andrea Guerrero, soy Fernando Palomi. Bienvenidos al Entretiempo, un espacio que en el momento en el que vivimos nos invita a ponerle pausa al balón, reflexionar, pensar cómo el fútbol y desde el fútbol podemos entender mejor la vida. Andrea, ¿cómo estás? Fer, un gusto, la verdad, tener esta posibilidad porque creo que la vida nos dijo se tienen que tomar una pausa y qué mejor momento que aprovecharlo en este tercer episodio de El Entretiempo. De alguna manera nosotros creemos pues que hay un impacto positivo que tiene el fútbol y esa capacidad de generar espacios que generan dos cosas importantes, el respeto y la inclusión. Y hoy creo que vas a estar rodeado, Fer, de mujeres porque es el momento de hablar donde buscamos equidad, no igualdad, sino equidad real para que no seamos una cuota de género. Y aquí están los ejemplos de lo que verdaderamente es el fútbol femenino. Así que todo tuyo. El fútbol femenino que ha ganado un espacio enorme en el interés del deporte mundial. No es extraño ahora sentarse enfrente de la televisión y poder tener acceso a las competencias más importantes de este espacio del fútbol que también ha encontrado un lugar en el cariño de la gente. No es diferente, no es distinto a ningún otro modalidad de fútbol practicada en el mundo entero. Es el fútbol de las mujeres, para las mujeres, es el fútbol de todos. Por eso, para hablar del fútbol femenino, de cómo ha ido ganando espacios de a poco en el interés de la gente, hoy invitamos a la directora de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, a Lucía Mijares, a que nos acompañe en este entretiempo para charlar cómo el fútbol femenino ha ido consiguiendo un espacio de atención y ha logrado crecer al punto que ya recibe la atención que también merecía desde hace muchísimos años. Lucía, bienvenida al Entretiempo, una producción de ESPN junto a Scotiabank para charlar ahora del fútbol femenino. Bienvenida. Hola, buenos días, Fernando, Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí, de platicar de lo que más nos apasiona, el fútbol femenil. No, Lucía, nosotros nos sentimos absolutamente afortunados, además por tener una representante no solamente en México, sino en términos de FIFA, de CONMEBOL, de CONCACAF, así que ya tendremos tiempo para hablar de eso, pero me quiero remontar a esta palabra que estábamos utilizando con Fer y es la equidad. ¿En qué momento sientes que se da el paso en que el fútbol femenino no es por cumplir la cuota de género, sino realmente porque están buscando una estructura real para hacer crecer a las generaciones? Me encantaría decirte, Andrea, que ya estamos en ese punto. Creo que seguimos trabajando sobre ese planteamiento. Creo que el primer obstáculo que teníamos, y lo hablo desde el punto de vista de la Federación Mexicana de Fútbol, y que creo que muchas federaciones en nuestra región lo comparten, es el miedo. Nos da miedo lo que no conocemos, y el fútbol femenil era eso, como la incógnita de quiénes juegan, pero cómo juegan, cómo hay que tratar a una mujer en la cancha, o sea, toda esta parte que para mí se define en una palabra, educación. Y cuando en México empezábamos con la Liga Femenil Amateur, nos dimos cuenta que era una tarea que ya estaba, o sea, el fútbol ya lo jugaban las mujeres, no era como, ay, nos inventamos el hilo negro del deporte, ni mucho menos. Lo jugaban, simplemente no tenían como ese espacio o ese escenario oficial de parte de la Federación Mexicana para que las niñas encontraran una competencia seria y, lo más importante, un camino a seguir. Hoy en el varonil ven que tienes las diferentes ligas amateurs, pero también las ligas profesionales, los clubes tienen sus estructuras juveniles, desde luego pues una liga profesional que sustenta todo esto a nivel económico y deportivo. Y en el femenil estaba como que todos los esfuerzos escuetos, separados. Necesitábamos formularlo en una estructura seria, en una estructura importantísimo que es la sustentabilidad de nuestro deporte. Hoy creo que gracias a estas estructuras deportivas que tenemos, las niñas que tocan un balón tienen la oportunidad ya no de soñar, sino de realmente llegar a ese lugar o a esa cúspide de la competencia nacional e internacional. Está en proceso, pero bueno, creo que vamos por muy buen camino. Es un tren. Fatma, la secretaria general de FIFA, decía, este es un tren bala, ya salió. Necesitan subirse los países a este proyecto porque el fútbol femenil ya es una realidad y de nosotros depende el que nos subamos a ese tren bala o no.
Más allá del impacto comercial que significa obviamente estar vinculado a un tren que va a muchísima velocidad y que sobre todo va dejando un impacto a su paso que es dramático en el buen sentido de la palabra, genera un impacto que es memorable. No sé cuántos podríamos en su momento recordar cuál fue el primer gran evento de fútbol femenino que vimos y podríamos hablar de él y sentarnos a conversar sobre lo que pasó después de ese primer gran momento con el fútbol femenino, pero comercialmente reviste un atractivo enorme al punto que hay interés continuo de marcas para asociarse con no solamente el fútbol femenino del primer nivel, sino con el desarrollo del fútbol femenino. Y esto seguramente es algo en lo que también proyectos como los de la Federación Mexicana de Fútbol se han beneficiado mucho en los últimos años. Definitivamente. Yo creo que más allá del tema comercial, Fernando, estamos hablando del impacto social que esto logra tener. Nosotros arrancábamos con un proyecto desde la Liga Femenil Amateur de inclusión, de darle la oportunidad a esas jugadoras de participar en un proyecto serio, en un proyecto oficial. A mí me daba mucha risa porque cuando hacían preguntas del femenil, las preguntas que nos hacían era, oye, pero ¿cómo van a jugar? Pues es fútbol. O sea, hay que identificar que al final estamos hablando de fútbol, no de fútbol femenil como un deporte alterno a, o sea, es fútbol que juega con las mismas reglas, con las mismas dimensiones, con el mismo valor que jugaría un niño en esas edades. Dos, creo que el paradigma social fue importantísimo. Les voy a dar un ejemplo importante que nos pasaba mucho en México. Cuando un padre tiene una niña y un niño, van a identificar a la niña como un gasto en el fútbol. A mí me va a costar porque la rentabilidad que esta jugadora me pueda tener es nula. Aunque la oportunidad de esa jugadora de llegar a jugar en un proyecto profesional puede ser mucho más rápido y mucho más accesible que la de un niño, pero el niño lo ven como una inversión. Entonces, todas esas percepciones, además de la percepción o paradigma social de que las mujeres no juegan al fútbol. Entonces, hemos tenido que lidiar con muchísimas situaciones donde como federación, a través de capacitaciones, a través de accesibilidad y de inclusión en estas ligas, las mujeres tengan un espacio para hacer lo que más les gusta. Hay veces que lo único que quieren hacer es jugar al fútbol. Creo que nuestro trabajo está en eso, en crearles un camino justo, un camino divertido, incluyente, donde te puedas desarrollar como jugadora amateur o profesional, ¿no? Y eso creo que es el gran reto que hoy tenemos a nivel de fútbol femenino. Lucía, además tenemos unas cifras que son espectaculares alrededor del fútbol femenino. Yo tuve la posibilidad de estar en Alemania 2011, que fue el Mundial Femenino, donde realmente para este lado del mundo, y digo pues para Latinoamérica, era como un mito el tema de la profesionalización. Estaba Estados Unidos, que claramente llega organizado de una manera que es impresionante y de una admiración. Ahí todavía los partidos no se veían, no había tanto, pero llega Francia y de alguna manera le da un vuelco a todo esto. ¿Cómo es la inspiración para reducir esa brecha, cierto, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, en el que ustedes se dan cuenta definitivamente estamos haciendo algo bien y la gente se está contagiando después del Mundial? Yo creo que Francia, lo dijiste súper bien, Andrea. Francia fue un parteaguas en todos los sentidos. Los objetivos a nivel de FIFA es, oye, querían tener una visibilidad de más de 1 billón de personas, lo logran. Están ahorita trabajando en la comercialización. Yo creo que el reto más importante a nivel de el fútbol de élite es, lógicamente, pues la separación que todavía existe entre los países, la diferencia. Ahí en Francia lograste ver un 13-1, ¿no? Estados Unidos contra Tahití, creo que fue. Tailandia, perdón. Entonces, creo que esa diferenciación recae en el desarrollo de cada país y en el valor que le da cada país. Entonces, hoy FIFA específicamente da un fondo dedicado al desarrollo del fútbol femenil para las asociaciones. Entonces, creo que eso va a ayudar en un futuro muy cercano a acelerar este proceso de desarrollo para que el fútbol femenil se pueda equilibrar. A mí me queda claro que yo veo Estados Unidos y decía, es que está imparable. Está imparable. Realmente hay equipos europeos que se le acercan
A mí verdaderamente el trabajo que hizo Chile en el Mundial me sorprendió muchísimo y creo que el trabajo que ha hecho, por ejemplo, selecciones como Chile o Argentina, inclusive en Latinoamérica, ha sido increíble, ¿no? Y ahí te das cuenta tenemos que trabajar. ¿Quieres competir? Hoy tienes que tener una estructura seria, hoy tienes que tener un proceso identificado para ese crecimiento. Y creo que ahí va. Estoy segura que en Australia y Nueva Zelanda el próximo Mundial veremos cosas muy interesantes. Y ahí va. O sea, necesitamos nada más seguir trabajando y creo que eso es lo más importante. Ahora, el trabajo más difícil está en este desarrollo de que más niñas se sumen a jugar al fútbol, más padres de familia se abran esta oportunidad, mayor capacitación para entrenadores definitivamente para poder llegar a competir y que las niñas tengan una competencia justa, con un entrenamiento de calidad, en una competencia de calidad, y perdón que reitere esa palabra, pero creo que es importante. Y les diría que, por último, bueno, pues seguir inspirando y motivando a que más niñas, entre más niñas tengamos, pues lógicamente la tasa de reemplazo para un sistema profesional aumentará y eso es lo que estamos buscando. Antes decías, Lucía, que el fútbol femenino no ha sido inventado ahora en el 2014 porque con este impulso del proyecto de FIFA misma se ha generado una mayor atención a la práctica del fútbol femenino. Tampoco es que haya comenzado en Francia, aunque a partir de este mundial obviamente parece que da la vuelta a una esquina, no a la esquina más importante, porque ya se empiezan a ver ligas como España llenando estadios para uno que otro partido, ya se ven portadas en medios que, bueno, no atendían al fútbol femenino. Da la sensación que el fútbol femenino, y mencionas una palabra fundamental, que es la calidad, lo que necesita es mostrar su calidad, conseguir mayor visibilidad para que se entienda que es un deporte atractivo, que con su calidad puede llegar a entretener. ¿Cuál es el siguiente paso para que el fútbol femenino pueda conseguir más que 100 palabras en una mitad de columna de un periódico acompañando el resultado del fútbol masculino? Híjole, qué gran pregunta, Fernando. Creo que hoy a mí me hacían la pregunta en el 2015, bueno, ¿qué viene en el fútbol femenil? Porque ahí estábamos justo, y me voy a ir un poquito atrás para llegar a mi respuesta. En el 2015, el paso era del ahí viene al aquí está. Creo que el fútbol femenil siempre ha sido es que ahí viene, no, espérate, ahí viene, ¿no? Y realmente por fin hoy llegó. Uh-huh. Creo que hoy el reto está en la profesionalización del fútbol. Y cuando digo profesionalización del fútbol femenil, no quiero compararlo hoy en día con el varonil. Creo que todavía estamos en un proceso de trabajo y seamos muy honestos, el fútbol femenil lleva 100 años desarrollándose y profesionalizándose. Hoy la profesionalización podría recaer en las estructuras, en que hoy existan estructuras donde las jugadoras puedan tener una competencia justa, una competencia con calidad. Y cuando hablo de calidad me refiero a la estructura deportiva. Tenemos los peores terrenos de juego, contamos con los peores horarios. A mí me ha tocado ver en Centroamérica temperaturas de 35 grados que a las jugadoras les dejan jugar a las 12 del día. Bueno, caen como moscas las pobrecitas, ¿no? Y los hombres tienen los mejores horarios con los mejores terrenos de juego. Entonces, cuando hablamos de la profesionalización es que cuenten con su espacio, que cuenten con su competencia, que cuenten con un respaldo económico para seguir adelante y que eventualmente se pueda convertir en la generación de jugadoras que generen esta expectativa de quiero verlo, que hoy ya existe, Fernando y Andrea. Hoy la verdad es que hay un mercado importante de familias que les interesa el contenido femenil, pero hay que seguirlo creciendo. ¿Desde dónde? Desde la base, que es la edificación de cualquier edificio. Lucía, a mí me gustaría dejar por un momento esa profesionalización, ese momento soñado que nosotros estamos conversando y traernos un poco hacia el inicio, ¿cierto? Y a cómo la inclusión de campeonatos infantiles puede transformar o salvar vidas en términos sociales. ¿Qué sientes que hace el fútbol? No sé, te doy un ejemplo, reducción de embarazos tempranos, reducción de delincuencia, hay un montón de cosas que aplica el fútbol o el deporte como educación en el tiempo libre. ¿Cómo lo perciben ustedes desde la estructura?
Creo que lo acabas de decir súper bien. El deporte es educación, ¿no? Y el fútbol es un gran vehículo para entrar al tejido social y hacer un cambio de verdad desde la raíz. Creo que el fútbol también es un igualador social, en la cancha todos somos iguales. Entonces, eso que acabas de mencionar, de enaltecer ese tipo de valores, de respeto, de trabajo en equipo, yo creo que para las mujeres específicamente lo que mencionas en la reducción de embarazos es importantísimo, el empoderamiento de decir, yo puedo tocar un balón y puedo ser alguien diferente, es un reflejo de lo que genera este deporte. Nadie nace jugando una final en el Estadio Azteca, todo arranca desde un punto de origen, algunas veces es en una liga escolar, otras veces es en un campeonato infantil, y nosotros decimos que este tipo de torneos es donde realmente nace la pasión, y creo que esos son los ejemplos que queremos que permeen en la sociedad, definitivamente, ¿no? Para eso, para charlar justamente de qué se trata el ser futbolista hoy y buscar la profesionalización en el fútbol femenino, traemos a alguien que ya lo está conociendo y muy de cerca. Desde Chile hablabas también, Lucía, de cómo Chile te había sorprendido en el último Mundial Femenino. Bueno, camino a estar en esa selección mayor de Chile en algún momento y muy pronto, más que tarde seguro, está Yael Benítez, que es actualmente guardameta de la U de Chile, del primer equipo de la U de Chile. Además, es portera titular de la selección sub-20 y sub-17 de Chile, y a quien le damos la bienvenida. Yael, es un placer enorme el poder recibirte en el entretiempo. Hola, buenos días, mucho gusto a todos. ¿Cómo están? Pues muy contento de poder charlar contigo, Yael, que conozcas también a Lucía, que entre ustedes también compartan experiencias, pero sobre todo, para comenzar, quiero saber, ¿qué te ha dado el fútbol? El fútbol me ha dado muchas cosas. Te enseña muchas cosas, el compañerismo, el poder compartir con otras personas, con personas de otros países, obviamente. Y eso es bonito conocer otras culturas y todas esas cosas. Yael, te ha tocado seguramente un camino duro para llegar a donde estás, porque además es una experiencia muy bonita la que has tenido la oportunidad de vivir, y hoy el resultado, pues que haces parte de selección, ese es el sueño de cualquiera. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado en este camino? Lo más difícil del camino del fútbol han sido las lesiones, es lo que más te cuesta llevarlo. Uno se imaginaría, Yael, y esto solo me lo puedo imaginar, cuando empezabas, alguien te dijo, el fútbol es solo para niños. Sí, muchas personas me decían que el fútbol era solo para niños, incluso hasta mi mamá lo hacía. Yo no iba a jugar a la pelota, no lo tenía pensado, mi mamá tampoco, mi familia menos. Y iba a ser modelo, pero con que salió el fútbol y como que se impulsó, dieron un paso más alto, me empezó a gustar el fútbol. Pero ¿cómo tomas esa decisión, Yael? Y cómo dices, no, un segundo, porque de pronto tus amigas, tus compañeras estaban inclinadas hacia otro lado, y a ti llega algo que te toca y te dice, el fútbol es lo tuyo y mira el talento que tienes. Me empezó a gustar por mi papá, mi hermano, porque igual juegan a la pelota, obviamente. Y mi papá siempre estaba como, ya, juega la pelota, juega la pelota, juega la pelota. Y al final me gustó, un día me puse al arco y me gustó. Y ahí empecé a jugar a la pelota. Si ibas a ser modelo, era tu intención, ¿no? ¿Quién se convirtió en tu modelo en el fútbol? Mi modelo es Cristian Endler y Claudio Bravo, obviamente. A mí me gustaría acá involucrar un poco a Lucía, porque Lucía, tú estás desde la estructura, ¿cierto? Estás desde la organización y lo ves desde otro lado, ya él lo ve desde el campo, desde el arco. ¿Qué consejo le puedes dar tú en el momento que está ella además ya siendo convocada a selección? Ay, yo creo que lo primero le diría que disfrute el camino. Hay caminos que he conocido de primera mano muy duros. Estoy segura, Jal, que tú también lo viviste. Yo te diría, disfruta el camino, no dejes de acordarte de dónde vienes. Creo que esa parte es importantísima, esa ida al campo. Yo que tengo que trabajar luego mucho con el fútbol amateur, que no se te olvide ese sentimiento de esa ingenuidad y esa pureza del por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y eso, ojalá, sé que lo vas a hacer y lo vas a lograr, y continúa.
creo que como dice Fernando, hoy ya más allá de que tengas una modelo, tú ya eres modelo para muchas jugadoras y para muchas niñas y qué gran responsabilidad tienes porque cualquier paso que tú des, seguramente esas jugadoras que están en el barrio hoy jugando están viendo qué vas a hacer tú y cómo lo vas a hacer tú. Entonces, no tengas esa duda de que muchas ya te están siguiendo y qué responsabilidad tan padre, tan increíble de poder lograr hacer eso, ¿no? Sí, obviamente. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, todo suma, todo te ayuda. Siempre es bueno escuchar a las demás personas. Yael, te ha tocado ya defender el arco de la selección de tu país en distintas categorías, en sub-17, sub-20. Cuando te pones ese buzo de la selección, ¿qué representa el tener el escudo de la Federación Chilena en tu pecho y el ponerte los guantes para defender el arco de tu selección? Es algo, no sé, increíble, algo que muchas niñas quisieran tener y quisieran hacer. Y todo es posible, todo se puede hacer con perseverancia y mucho esfuerzo. Yael, ¿cuál es ese sueño que tienes? ¿A dónde quieres llegar? Algo que así parezca lejano, pero finalmente vas a poder conseguir si te lo propones. Mi sueño es llegar a Europa, a jugar a Europa. Es lo que tengo propuesto para mí, en la personal. Creciendo y conociendo obviamente el proceso que significa el practicar un deporte y a tan joven edad hacerlo de una manera pues, muy seria, sin llamarlo profesional, pero muy seria, con dedicación. ¿Cuál es el mayor de los sacrificios que enfrentás ahora para poder dedicarte a lo que haces? El sacrificio es el tema económico. La verdad, no somos de una buena situación. A veces no hay plata y no conseguimos y vamos al tiro. Pero ese es más el tema. ¿Crees que con el fútbol puedes salir adelante? Sí, obviamente con el fútbol sí se puede salir adelante. Si lo siguen apoyando como lo están apoyando ahora, se puede. Yael, ¿tu familia siente que el fútbol también es esa posibilidad que les devuelve la esperanza de crecer, de salir adelante y que en algún momento tú logres eso, como de acabar esos problemas que a veces atormentan? Sí, obviamente. Mi sueño es sacar a mi familia adelante. ¿Te ves cerca de poder conseguir ese sueño? Sí, obviamente. Bueno, alguien al que así, también como tú ahora ves cerca ese sueño, alguien quisiera en su momento seguro y pronto poder llegar a decir que está vistiendo la camiseta de su selección nacional, que está representando a un equipo, a una institución importante como tú ya lo estás haciendo en Chile. Le damos la bienvenida desde México a Majo Arriola. Majo es activa participante de las ligas que gracias al apoyo de Scotiabank también se ha podido instalar ya como una organización lo suficientemente estable como para ofrecer que esos sueños en los que Yael todavía piensa y que pronto está de conseguir se conviertan también en semilla para los sueños de jugadoras como Majo. Bienvenida, Majo, al Entretiempo. ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Fer, hola Andrea, hola Lucía, hola Yael, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y pues vamos a empezar. Empezando primero por conocer cómo empezaste tú con el sueño de ser futbolista. Yo empecé a jugar fútbol por diversión, aquí en mi casa tenemos una cancha. Empecé a jugar fútbol con mis vecinos cuando tenía como alrededor de 6, 7 años. A los 8 que entré a tercero de primaria se formó el equipo femenil de mi escuela y decidí meterme al selectivo para poder crecer un poco más y ya llevarlo más a pasión. Y cuando cumplí 12, me cambié a mi club para ya buscar un nivel mucho más competitivo y llegar mucho más lejos que en una liga colegial. Majo, ¿cómo fue esta llegada, cierto? Porque al principio tú empezaste a los 6 años, ¿tuviste que convencer a alguien en tu casa o de una vez todos estaban abiertos a que el fútbol fuera a lo que te dedicaras? Todo el mundo estaba muy abierto porque a todos nos encanta el fútbol, somos muy pamboleros y desde chiquita era algo que yo quería, lograr y pues obviamente mi familia estaba atrás de mí para que yo lo lograra y cumpliera ese sueño. Lucía, cuando escuchás los pasos que siguen dos chicas ya en distinta etapa de su desarrollo futbolístico,
pero muy cercanos al comienzo de sus sueños, y cuando tenés la posibilidad de dirigir una entidad de desarrollo como la Federación Mexicana de Fútbol desde tu sector, ¿qué lográs entender que el fútbol todavía le puede ofrecer a mejores procesos o a los procesos de desarrollo a mejorar? Fer, es una gran pregunta. Ay, primero que nada, me encanta escuchar sus historias. Gracias por compartirlas. A veces, estando en el escritorio, suena difícil tener este tipo de conversaciones. Majo, me encanta. Me recuerdas mucho a muchísimas niñas, y me incluyo en el paquete, de cuando nada se te cruza por la vía. Tú sigue así, por favor. Y claro, te topas con la realidad de Jael. Lo que ella dice es muy cierto y es una realidad, y creo que mi mayor empatía contigo, ese es el gran reto que se tiene hoy en el fútbol femenil, el cómo este talento lo logras explotar, que tengas la libertad de poder cumplir con tus sueños, poder generar espectáculo, desarrollo deportivo y vivir tranquila y en paz. Y creo que ese es, una de las partes medulares que hoy trabaja la Liga MX, que es otra rama dentro del fútbol. De nuestra parte es que Jael pueda ser encontrada, y por eso, bueno, pues hay diferentes instancias para hacerlo. Creo que al final lo que nos une hoy en día se llama fútbol, se llama pasión, se llama sueños, y me encanta poder escuchar esa parte de lo que nos une hoy, que es pues fútbol, ¿no? Majo, ¿qué te inspira? ¿Qué sueñas? ¿Cuál es esa persona que más admiras en el fútbol y que dices, yo quiero en algún momento llegar a ese punto? Pues mira, la verdad es que a mí me inspiran muchas cosas. Yo quiero usar el fútbol también para llegar a un nivel profesional, pero también usarlo como herramienta para llegar a otro lugar. Por ejemplo, una beca deportiva en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, una beca deportiva que me ayude a estudiar medicina, que es lo que quiero ser de grande. Pero también quiero ser, no sé, como Alex Morgan, una modelo y futbolista muy famosa, que ha llegado muy lejos, que ha impulsado el fútbol femenil muchísimo. Y pues eso, o sea, llegar muy lejos con estudios y con el fútbol 100%. Yael, cuando escuchás a Majo, te podés incluso, creo, transportar al momento en el que te encontrabas con su edad, teniendo esos sueños de poder llegar a un escenario tan importante como el de las selecciones juveniles de su país, o jugar en un equipo de gran categoría. ¿Qué consejo le podrías dar para los siguientes años que a Majo le quedan por cumplir para llegar al lugar en el que tú estás ahora? Bueno, yo lo que le aconsejo sería que siga como está, que se nota que es una buena niña y que todos los sueños se cumplen, siempre. Yo estoy cumpliendo mis sueños y eso es bonito. Hay un libro de Carleto Ancelotti que se llama Liderazgo Tranquilo, y él dice que una de las cosas más difíciles con las que él se encuentra en el futbolista de élite es que a veces olvida de dónde viene y olvida qué habilidades y qué características lo llevaron al lugar de élite donde está, y por eso hay algunos que pues se pierden en ese recorrido. Y creo que ya él da en un punto fantástico, Majo, y a eso lo quiero unir hacia ti, es ¿qué sientes que tienen que hacer ustedes para no olvidar esas raíces, incluso cuando estén en la cima? Yo creo, la verdad, que mucha parte de eso es la humildad. O sea, ya estando hasta arriba y diciendo, ya llegué hasta acá, recordar que, bueno, empezaste en un colegio, empezaste con ese sueño de niño de yo voy a estar aquí, pues con humildad de recordar todo y ser siempre muy feliz con eso. Tú has participado, Majo, de una liga nacional de fútbol apoyada desde su sector por Scotiabank, que les ha permitido a ustedes una competencia regular. ¿Qué significa o qué significado ha tenido para tu desarrollo el poder participar en una competencia organizada como esta? Ha tenido mucho significado porque cuando yo entré a mi club, jugaba en un equipo de puras niñas contra un equipo de puros niños. Y cuando se empezó a crear la Liga Nacional Femenil, que es donde estoy participando ahorita, ya todo era más llevado hacia las mujeres, no tanto como mujeres contra hombres, ya era mujeres contra mujeres luchando por un mismo campeonato, luchando por los mismos partidos, luchando por los mismos puntos y todo eso.
Y esta liga, la verdad es que a mí me gusta mucho, la jugamos todos los fines de semana, sábados o domingos. Nos ha dado más compañerismo, nos ha dado más respeto, nos ha dado más ganas de seguir adelante luchando por lo que queremos, que es que el fútbol femenil siga creciendo para futuras generaciones. Tú estabas diciendo, Majo, acerca de los sábados y los domingos, y a mí me gustaría que le contáramos a los demás ¿qué tienen ustedes que sacrificar frente a los niños de tu edad? ¿Qué hacen de distinto? ¿Qué tienen que dejar de hacer para este camino? Porque a veces creemos que ya está dado y resulta que ustedes tienen que dejar muchas cosas al lado de la edad de ustedes normalmente. Sí, totalmente dejamos muchas cosas al lado. Por ejemplo, los viernes tenemos una fiesta, va a acabar un poco tarde, pero yo me tengo que salir antes porque el sábado tengo partido a las 8 o a las 7 de la mañana. Comidas familiares, luego me tocan comidas los domingos y los domingos tengo partido a las 4, entonces también tengo que dejar ir a las comidas, dejar de ver un poco a mi familia. También los viajes, también luego son un factor importante porque decimos, bueno, vámonos de viaje entre semana, faltamos a la escuela y el fin de semana regresamos a partidos. Pero también tengo entrenamientos entre semana, entonces se complica un poco más y todo. O sea, todo es, la verdad es que muchas gracias a mi familia porque todo corre alrededor de mi fútbol. Si yo tengo partido a las 7 de la mañana el sábado, todos están despiertos y listos para irme a ver jugar. Si yo tengo partido a las 5 de la tarde un domingo que tenemos comida, todo el mundo está ahí puesto y dejamos muchísimas cosas atrás familiares también. Lucía, el deporte en general y particularmente el fútbol femenino, obviamente tiene sus obstáculos sociales, y la futbolista, en este caso, aquella que tiene los sueños, es parte nada más, o es quizás el eslabón, sí, más importante, pero solo un eslabón de una larga cadena que involucra a muchas otras personas, instituciones incluso. ¿Cuánto hace falta para poder conseguir que todas estos eslabones trabajen de manera homogénea para poder construir o acompañar la construcción de sueños de niñas que quieren ser futbolistas? Yo creo que estamos ya en el camino o en el proceso de cerrar esos eslabones, Fernando. La verdad es que creo que hoy ya está al menos países como México en ese proceso. Hay otros que están en el proceso de la generación de una estrategia en específico y de definir una visión de hacia dónde van. El camino es largo, pero estamos trabajando para que para otros países se acorte, y ahí trabajamos. México, por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol ha trabajado con otras federaciones para apoyarlas en cómo te ayudamos a acelerar tu proceso. Claro, el camino es largo y parece mucho más largo porque nuevamente lo que se ha hecho en 100 años lo tienes que acelerar en 5, 10, 15 años, y eso es un gran reto, y para eso se requieren no solo recursos económicos, sino también mucho recurso humano y mucha convicción de que vamos por el camino adecuado, de que el fútbol femenil es un deporte y que es parte del ecosistema del fútbol. No estamos hablando de algo externo, sino de lo que ya existe, que es el deporte más universal. Lucía, a mí me gustaría de alguna manera que me dijeras como esa importancia de apoyar las ligas femeninas. Y aquí pues quisiera también integrar todos esos proyectos de Scotiabank apoyando el fútbol femenino, la inclusión de las niñas en campeonatos infantiles, el campeonato infantil femenino en Chile, la liga femenina del sector amateur con ustedes. ¿Qué sientes? ¿Qué paso estamos dando con esto? Te diría que es el paso más importante del fútbol femenil. Para nosotros sí fue un game changer cuando lanzamos la Liga Femenil Amateur de la mano de Scotiabank. O sea, fue un cambio radical y les voy a explicar el por qué. Uno, porque le genera sustentabilidad. Uno de los grandes retos que tiene el femenil es, hoy lo lanzo, más no sé cuánto dure. Entonces, en el momento que lanzas un proyecto enfocado a niñas de todo un país, para que jueguen por gusto o por desarrollo o por o simplemente porque quieren estar con las amigas, pero le das una seriedad de durabilidad. ¿Cuántos años llevas, Majo, participando en la Liga Femenil Amateur? Llevo 3 años. Lleva 3 años y le faltan 3 años más para poder seguir jugando en esta liga que va de la sub-13 a la sub-20. Increíble, hoy tiene certeza de que va a poder jugar todo este tiempo porque tenemos la sustentabilidad, no de la federación, que sí es importantísima desde luego, pero de un acompañante financiero
que va a decir, estoy con ustedes todo su camino, en la parte más importante de una jugadora, que es pues la base de la pirámide en el desarrollo. Si lo vemos en un edificio, siempre digo, es la edificación, lo que va a sostener al deporte. Y creo que este tipo de competencias son vitales para el desarrollo del deporte, pero también para el desarrollo del ser humano. Y ahora en la Liga de Majo, ¿qué creen? También hay árbitras. Entonces, todo el ecosistema del fútbol empieza también a girar y a desarrollarse en torno a esto, con un mensaje de respeto y de inclusión que me parece valiosísimo, seas profesional o no. Hoy creo que Majo tiene clarísimo que nada se le va a cruzar enfrente y va a poder hacer lo que ella quiere, igual que todas sus compañeras que participan en esta liga. Yael, si podrías, en palabras, describir cómo ves tú tu futuro, ¿cómo sería? Mi futuro lo veo primero yendo al Sudamericano, que es un campeonato que se nos viene ahora en noviembre. Después de eso ya clasificar a un mundial y después ya estar mirando hacia al extranjero, porque ese es mi sueño y mis sueños los quiero cumplir. Y siéntete libre, Yael, de cumplir los sueños por ti, finalmente, porque te hagan feliz, sin presiones, sin pesos de ningún tipo, lo estás haciendo bien y nos sentimos muy orgullosos de encontrarnos con alguien como tú. Seguramente tu familia hoy se siente absolutamente orgullosa de ti, así que disfrútalo y aprovéchalo, porque creo que Lucía decía algo muy importante, es disfruta este camino. Ya eres privilegiada y estás en un lugar espectacular, así que no te presiones ni te pongas cargas distintas. Muchas gracias. Y yo creo, Fer, que Majo es el lado como, yo me la imagino en un liderazgo en unos años, o sea, me la imagino, hay diferentes tipos de liderazgo, el liderazgo Majo del carácter, el liderazgo espiritual, el liderazgo de alguna manera futbolístico. ¿Tú tienes encaminado hacia dónde? Porque tu personalidad la vemos acá y decimos, wow, ella algo de liderazgo tiene en el campo. Pues sí, de hecho, yo soy la capitana de la sub-13 de mi equipo. Y sí, en un futuro sí me gustaría llegar a ser líder, capitana de la selección o de un equipo de primera división y también líder en mi carrera, líder en mis estudios y así. Este es otro ejemplo más, Andrea, de cómo el fútbol se convierte en un vehículo para la inclusión, para la apertura de espacios que necesitan ser cubiertos urgentemente por todos los sectores de la sociedad, de todas las sociedades de los países en este planeta que ha crecido, sí, viendo rodar a una pelota pateada por pies que ahora no conocen de género, porque el fútbol es para todos. Un fuerte abrazo, muchas gracias Lucía, Yael, Majo por su presencia en este espacio. El Entretiempo, una producción de ESPN junto a Scotiabank, porque acá es necesario, Andrea, reflexionar en estos días. Una pausa nos hizo tomar la vida y la aprovechamos para decir cómo realmente fundamentar esas bases y cómo volver a comenzar. Así que Fer, un gusto, un placer. Hasta el próximo episodio del Entretiempo, cuídense. Chao.